Mi cuñado no deja de insinuar que debo ponerme a dieta, así que le respondí con la verdad. Hay algo que nadie te dice del embarazo, y es que, además de cargar un bebé, estás cargando calor, cansancio, hambre, ansiedad, incomodidad, y encima de todo eso, opiniones que nadie te pidió, opiniones gratuitas, expertas, insistentes, como si el simple hecho de verte con panza activara en la gente un superpoder que los convierte en nutriólogos, ginecólogos, entrenadores personales y gurús espirituales al mismo tiempo. Es como si la palabra embarazada fuera sinónimo de por favor, dime cómo vivir. Y si hay alguien experto en dar opiniones no solicitadas, ese alguien es mi cuñado, mi querido cuñado, la persona que cambió más veces de dieta que de calcetines en un año, el rey del yo sé, el emperador del hazme caso, el dictador absoluto del mundo de las dietas milagrosas, un hombre que, honestamente, es buena gente, pero no sabe leer el cuarto, ni las señales, ni mis cejas levantándose cada vez que abre la boca, nada. Él vive en su propio universo temático, donde siempre está escribiendo un libro que nadie pidió, como deberías comer según mis inseguridades y mis modas del mes. Yo, por otro lado, estoy en la etapa del embarazo donde ya no puedo agacharme sin que parezca que estoy intentando levantar un refrigerador con una mano, donde llevar mis propios snacks en la bolsa es tan necesario como llevar el celular, donde lloro porque se me cayó un pan al suelo, donde respiro fuerte porque mi hijo o hija decidió instalarse justo en el ángulo exacto donde me impide doblar las rodillas o dormir más de 2 horas seguidas. Estoy vulnerable, hormonal, emocional, y sinceramente, no estoy para estupideces. Pero mi cuñado no recibió ese memo. Claro que no, es como si alguien se lo hubiera enviado, lo hubiera abierto, leído y luego dicho, no. Gracias, yo haré lo contrario. Mi cuñado, el evangelista de dietas, un día es keto, al siguiente es vegano, luego carnívoro, luego frutariano. Luego decide que no comer nada sólido los jueves porque su aura se limpia mejor. A veces hace ayunos tan largos que parece que está intentando descubrir si los humanos podemos vivir de pura fuerza de voluntad. Y lo peor no es eso, lo peor es que necesita convertir a alguien más. Necesita un discípulo, un seguidor, un voluntario involuntario. Y esa persona, tristemente, he sido yo. Yo soy su Pokémon legendario, ese que quiere atrapar y no puede, ese que está ahí, brilla, se mueve, aparece, pero se le escapa. Mi esposo ya le ha dicho muchas veces, hermano, déjala en paz, no quiere hablar de dietas, no es tu alumno, no es tu proyecto, no es tu reto personal, déjala tranquila. Pero a mi cuñado la palabra no le provoca lo mismo que las pastas le provocan a los que creen que el gluten es el diablo, terror, incomprensión y una necesidad obsesiva por eliminarlo del mundo. Y lo peor, solo trae el tema cuando mi esposo no está cerca, como si yo fuera un blanco más fácil cuando estoy sola, como si, por estar embarazada, fuera más manipulable o más propensa a aceptar sus discursos de nutrición espiritual, física y emocional. El día de la conversación fatídica, ese día todo iba bien. Mi esposo, mi cuñada y mi cuñado vinieron a visitarnos. Yo estaba cansada, sí, como siempre, pero de buen humor. Me sentía medianamente tranquila, lo cual ya era una victoria en esta etapa del embarazo. Todo iba relativamente normal, hasta que mi esposo se mete al baño. Y cuando digo se mete, quiero decir, lleva novela ahí adentro. El hombre se desaparece como si fuera a grabar temporada completa. Apenas se cierra la puerta. Mi cuñado me mira con una sonrisa que me dio escalofríos. Esa sonrisa que yo ya conozco, esa que anuncia que algo viene, que él está a punto de iniciar su misa dietética, su sermón, su evangelio mensual, y lo suelta. ¿Has investigado cómo vas a perder el peso del embarazo? Así, sin anestesia, como si me estuviera preguntando si ya escogí el color del cuarto del bebé, como si mi cuerpo fuera su tema favorito,
como si yo no tuviera ya suficiente con sentir que llevo un balón de básquet inflado adentro del torso. En mi cabeza escuché un ruido de crash, como si algo se rompiera. Creo que era mi paciencia, o quizá mi última neurona funcional intentando huir. Yo, respirando hondo. No estoy preocupada por eso, pero él continúa, como si odiara los silencios. Bueno, porque hay una dieta buenísima. Cortas carbohidratos, frutas, lácteos, condimentos, aceites, harinas y azúcares. Y la grasa se derrite. Hermano, eso no es una dieta, eso es un secuestro nutricional, eso es entrar en coma voluntario, eso es ser un cactus humano. Y él lo dice con orgullo, con emoción, como si me estuviera revelando un secreto milenario. Yo repito, con una sonrisa muerta, no, gracias. Pero claro, él sigue, no sabe no seguir. ¿Y tienes alguna dieta en mente? Yo puedo investigar cuáles son buenas para ti, buenas para mí, como si yo fuera su proyecto universitario, como si fuera un caso clínico que él tiene que presentar el lunes. Y aquí fue cuando mi cerebro dejó de cooperar, porque en mi estado actual, una palabra puede hacerme llorar, reír o asesinar, dependiendo del minuto. Entonces, sin pensarlo demasiado, lo solté. Si tengo una dieta pensada, él se ilumina, está feliz, está por convertirme, está emocionado. Yo remato. Voy a hacer la CFO Diet. Se queda en blanco. ¿La qué? La CFO Diet. Ver comida, y comérmela. Con la lactancia voy a estar hambrienta todo el día, así que voy a comer todo lo que vea. Mi cuñada, que estaba tomando agua, se atraganta de la risa. Mi cuñado se queda pálido. Parece como si hubiera visto un fantasma hecho de gluten y carbohidratos. Justo en ese momento sale mi esposo del baño, después de su capítulo, su reflexión y su monólogo interno, y mi cuñado, en pleno pánico existencial, dice: tengo que irme a caminar al perro. El perro no estaba ahí. El perro vive a 20 minutos de distancia. El perro es viejo y ni siquiera puede caminar tanto. Pero bueno, él se fue a caminar al perro. La reflexión después del caos. Mi esposo me pregunta qué pasó. Le cuento. Se carcajea. Voy a hablar con él, me dice. Y yo me quedo pensando. ¿Habré sido demasiado dura? Me pasé. Debí dejarlo seguir. Debí respirar hondo y simplemente ignorarlo. Y la respuesta honesta, real, emocional es, no, porque sé que él está inseguro. Sé que su obsesión con las dietas viene de sus propios miedos. Sé que en su cabeza él cree que está ayudando. Pero, ¿y yo qué? ¿Y mi paz mental? ¿Y mi derecho básico a existir embarazada sin que alguien insista en que debo estar planeando mi operación bikini del 2031? ¿Y mi derecho a estar tranquila en mi propia casa? Y además, yo ya lo había aguantado demasiado. Aguanté cuando insinuó que comer tanto no era bueno. Aguanté cuando me preguntó si me iba a poner las pilas después del parto. Aguanté cuando habló de ayunos de 20 horas mientras yo me comía unas papitas feliz. Aguanté cada comentario disfrazado de preocupación. Siempre fui educada. Siempre dije no gracias. Siempre mantuve la calma. Pero este no era el momento. No estaba emocionalmente disponible para aguantar la versión masculina de una revista de dietas ambulante. Mi comentario fue sarcástico. Sí, pero también fue un límite. Claro, directo, necesario. Me siento mal, un poquito, porque sé que sus comentarios vienen de sus propias inseguridades. Pero también sé que él no tiene derecho a proyectarlas en mí. Y si algo aprendí con mi primer embarazo es que si yo no pongo límites, nadie los pondrá por mí. A veces un sarcasmo bien colocado es más efectivo que 10 por favor. Deja de hacerlo. A veces la gente solo entiende cuando les respondes con claridad, aunque esa claridad venga con humor. Y sí, estoy embarazada. Y sí, tengo hambre todo el tiempo. Y sí, voy a comer lo que quiera. Y no voy a hacer su dieta mágica, porque estoy haciendo un ser humano entero, de células, huesos, sangre, vida, y eso ya es trabajo suficiente. Sí, mi sobrina se tragó un AirPod
¿Y qué hice yo? Conectarlo. A veces siento que mi familia nació para entrar en pánico. De verdad, han como si hubiera un gen hereditario que los obliga a convertir cualquier situación mínima en una tragedia nacional. Y otras veces siento que yo nací para arruinar momentos serios con humor involuntario, como si fuera mi mecanismo de defensa natural, mi cerebro diciendo en hermano, esto es demasiado, aquí va un chiste porque si no lloramos. Ese día mi sobrina de 3 años decidió que el AirPod izquierdo de mi hermana era aparentemente un snack gourmet en sí, un snack, un tentempié tecnológico premium, un manjar de Apple con sabor a plástico y litio. Un segundo estaba jugando con él, sosteniéndolo con esos deditos chiquitos, todo inocenchi, todau monísimao. Y al siguiente mi hermana gritaba, ¿se lo tragó? Dios mío, se lo tragó. Yo pensé que estaba exagerando. Digo, mi hermana tiene un doctorado en reacción dramática. Cuando se le cae el celular dice que perdió todo. Cuando pierde las llaves, llama a mitad de la familia. Y cuando mi sobrino tira agua en la mesa, asegura que la cocina se inundó. Así que obviamente pensé, seguro solo lo metió a la boca. No pasó a mayor res. No. La ni ahí tan tranquila, tragándose un AirPod como si fuera un tic-tac de Apple. Y lo peor es que fue tan rápido, tan limpio, tan eficiente, que si hubieran grabado la escena, Apple la usaría de comercial en AirPods tan pequeños y ergonómicos que hasta un niño puede tragarlos sin esfuerzo. En cuestión de segundos, la sala se convirtió en una zona de desastre emocional. Una zona o caos en estéreo, todos corriendo en círculos, gritos que parecían sirenas, y una energía colectiva de alguien haga algo, ya mi hermana llorando, mi mamá temblando como si hubiera presenciado un meteorito caer, mi cuñado buscando el número de emergencias con los dedos temblorosos, y yo solo intentando no reír del shock. Lo juro, no era burla, era mi cerebro derritiéndose. Cuando la realidad es tan absurda, mi mente entra en un cortocircuito raro entre esto es preocupante y esto es comedia involuntaria. Todos hablaban a la vez, como si fuera un panel de expertos improvisado. Llévala al hospital. Busca en Google si es tóxico. Que alguien llame al pediatra. Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, lo admito. Mi cerebro decidió apagarse del estrés y encender el modo payaso. Así funciona mi sistema interno en sí. La situación está al borde del colapso, mi cerebro Yeezy. ¿Y si hacemos un chistecito para no morir? A lo primero que pensé fue, sí, conecto el AirPod, lo escucharé desde adentro y antes de que mi sentido común pudiera regresar de su receso mental. Ya estaba sacando mi teléfono, lo conecté, hizo el famoso ding de conexión, ese sonido angelical, ese tono elegante, ese tu dispositivo está listo para usarse ahora en el intestino de una niña. Y ahí fue cuando dije, sin pensarlo dos veces, a ver, déjenme escuchar su pancita, silencio absoluto, como si hubiera apagado el wifi de la casa. Todos me miraron como si acabara de perder la cordura en vivo. Yo me agaché, pegué mi oreja al estómago de la niña y vi un ruidito bajito tímido, como un mini altavoz submarino atrapado en intestino, un sonido amortiguado, como un podcast desde el inframundo digestivo, y ahí fue cuando solté la carcajada. No porque no me importara, no porque no quisiera a mi sobrina, no porque me pareciera gracioso que se tragara algo peligroso, sino porque el sonido fue tan absurdo que mi cerebro colapsó, tan surrealista, tan ridículo, era como escuchar Siri desde el estómago de un bebé, pero ellos no lo vieron así, mi familia nunca lo ve así. Mi hermana me miró con la misma mirada que te lanzan cuando toses en misa. Una mirada de ¿qué hiciste, animal? Mi mamá puso cara de en que fallé como madre, como si yo hubiera inventado el AirPod o se lo hubiera dado a propósito para comer. Y mi cuñado, con la voz más llena de desesperación humana, me dijo,
¿estás loco? Pero lo irónico, lo realmente maravilloso de todo esto, es que ese momento, ese sonido ridículo dentro del estómago, relajó más a la niña que a cualquiera de los adultos. Ella sí reía. Se reía como si estuviera en un parque, como si nada estuviera pasando, como si hubiera descubierto un superpoder nuevo. Mientras tanto yo le decía, tienes el estómago con Bluetooth. Princesa y ella, feliz. Cero estrés, en cero drama. Como si hubiera comido un cereal con sonido envolvente. Al final, obviamente, la llevaron al hospital. Todo rápido, eficiente, con doctores que están acostumbrados a cosas 1000 veces más raras. Porque, seamos sinceros, los pediatras ven cosas que harían temblar a cualquier padre primerizo en niños que se meten monedas, piezos, gilegu botones, insectos, piedras, baterías, bolitas de silicona y, en este caso, tecnología inalámbrica. La niña estuvo perfectamente bien. Le hicieron placas, la revisaron, explicaron que el AirPod saldría. Bueno, por el camino natural. Y si salió muy natural, Dorajito Gisol, descansando en paz, listo para nunca volver a ser usado por razones obvias y traumáticas. Pero todavía hoy, cuando la familia lo recuerda, todos dicen que fui un irresponsable, que no me tomé la situación en serio, que solo quería hacer un chiste. Tal vez sí, tal vez hice un chiste en el peor momento posible. Tal vez me dejé llevar por la risa nerviosa. Tal vez el humor es mi armadura, mi manera de enfrentar el caos, mi refugio, cuando la realidad se pone demasiado intensa. Pero también sé, muy dentro de mí, que si no hubiera hecho eso, si no hubiera soltado esa risa absurda, mi familia se habría desmayado del estrés. Alguien tenía que romper ese ambiente apocalíptico, alguien tenía que bajar la tensión, alguien tenía que reír para que no cundiera el pánico. Así que ahora me pregunto, con total sinceridad, ¿soy el malo por intentar aligerar el momento más surrealista que he vivido? ¿O simplemente soy la única persona en esa casa con sentido del humor? Porque en mi familia el pánico es hereditario, pero a veces la risa también salva. Mi cuñada menospreció mi universidad y cuando le respondí, ¿yo fui la mala? Las rivalidades familiares son complicadas. Empiezan siendo pequeñas incomodidades, roces disfrazados de humor, comparaciones que parecen inocentes, hasta que un comentario mal dicho, un tono cargado de veneno o una frase pasivo-agresiva termina convirtiendo un día común en un campo minado emocional. Y lo peor es que suelen surgir en los momentos más mundanos, cuando uno baja la guardia y piensa que nada malo puede pasar. Esta historia comenzó, irónicamente, en algo tan simple como una visita familiar. Mi esposo, nuestra hija pequeña y yo fuimos a casa de mis suegros para pasar la tarde. Un plan tranquilo, sin nada especial. De esos donde los adultos charlan, los niños juegan en la sala y todos esperan que el día avance sin sobresaltos. También estaban mi cuñada, su esposo y sus hijos. Todo estaba en calma. La conversación iba y venía entre temas cotidianos a la escuela de los niños, el clima, algunos planes para el verano. Nada fuera de lo normal, hasta que, como muchas veces pasa en familias donde todos tienen opiniones fuertes y un buen sentido de competencia silenciosa, salió el tema de las universidades. Y ahí fue donde todo empezó a torcerse, porque siempre que alguien tiene un hijo por entrar a la universidad, la conversación se transforma en un concurso disfrazado. Nadie lo dice abiertamente, nadie lo admite, pero se siente la tensión, esa batalla sutil para ver quién tiene la mejor institución, el programa más prestigioso o la carrera más difícil. Es ridículo, pero ocurre todo el tiempo. Y ese día no fue la excepción. Yo comenté algo que, en mi cabeza, era totalmente inocente. Solté una anécdota que tenía cero intención competitiva. Les conté que obtuve mi primer trabajo como analista de negocios porque mi entrevistador también había estudiado en la UP. Fue una coincidencia, una conexión casual, que facilitó la conversación durante la entrevista. Nada más. Pero mi cuñada intervino de inmediato. No dejó ni que terminara la frase. Y usted, Mrs. Auga, ¿verdad? O sea, no la de verdad. Ese tono, esa forma de decirlo. Ese no la de verdad,
Como si mi campus fuera una copia barata, como si lo mío valiera menos, como si mi logro fuera menor. A veces, las palabras no llevan insultos directos, pero el veneno está en la intención. Y créeme, todos lo sentimos. El cuarto entero se tensó. ¿No hubo silencio absoluto? Pero sí ese tipo de silencio mental donde todos procesan lo que acaba de pasar. Mi esposo intervino rápido, casi con prisa, por salvar la situación. Es lo mismo, pero ella se encogió de hombros, como si dijera con su cuerpo, bueno, si tú quieres creer eso. Fue un gesto condescendiente, despectivo, innecesario. Y yo lo sentí. Me ardió no por el comentario en sí, sino porque era un ataque disfrazado de broma. Un ataque que nadie le pidió. Y un ataque que, además, venía acompañado de ese tipo de sonrisa que no busca compartir nada, sino ganar algo en superioridad, control, poder simbólico. Y ahí es donde yo fallé, porque en vez de dejarlo pasar, como siempre hacía, pregunté, ¿y tú en qué universidad estudiaste? Ella respondió orgullosa, casi inflando el pecho, U of T, Campus St. Georgetown. Y entonces dije lo que no debí decir. Lo que salió de mi boca no pasó antes por mi cerebro ni por mi corazón. Fue pura defensa, puro impulso. ¿Y cómo estás usando tu título? Ahí se hizo el silencio de verdad tan pesado, tan tenso e incómodo. Un silencio que cae como un golpe que todos sintieron y nadie pudo ignorar porque yo sabía. Ella sabía. Todos sabían. Mi cuñada es ama de casa. Y ser ama de casa no es algo malo. Nunca lo he visto así. Es un trabajo difícil, demandante, emocionalmente desgastante. Pero yo utilicé esa información como arma. Y ese es el problema. No el hecho en sí, sino la intención. Yo dije esa frase no porque creyera que su vida valía menos. La dije porque me sentí atacada primero. Porque su comentario hirió. Porque mi orgullo dolió. Porque quería defenderme. Y lo hice mal. Mi cuñada dejó de hablarme en ese instante. Mi esposo, al percatarse de la magnitud del comentario, me dijo que me había pasado. Y más tarde supe que ella empezó a enviarle mensajes larguísimos, diciéndole lo herida que se sentía, lo innecesario de mi comentario, lo injusto que era, y por primera vez me pregunté si había sido yo la mala. Pasaron horas y luego días. ¿Hubo distancia, miradas tensas, silencios incómodos y sobre todo, un peso emocional que no me dejaba en paz. Yo sabía que mi comentario había salido del peor lugar posible, el orgullo herido, pero también sabía que el de ella había sido un ataque pasivo-agresivo que me había menospreciado primero, que mi respuesta había sido una reacción, no un ataque espontáneo, pero que una reacción sea comprensible no significa que sea correcta. Esa fue la parte que más me costó aceptar. Anoche, después de pensar mucho, después de hablar con mi esposo y de procesar mis emociones en silencio, decidí que no quería dejar las cosas así. Esta familia, como todas, ya tenía suficientes tensiones. No necesitaba otra división más. Ella no es mala persona. Nunca hemos sido las mejores amigas, pero siempre hemos podido convivir. Y si algo entendí en esos días, es que las respuestas impulsivas pueden doler más de lo que uno imagina. Así que le pregunté a mi esposo si ella seguía escribiéndole. Él dijo que sí, aunque, de hecho, acababa de mandarle un texto larguísimo sobre cómo se sentía, un mensaje desde el dolor, desde la vulnerabilidad, y él me confesó que mi comentario le había afectado más de lo que yo creía. Yo tomé aire y dije lo que él ya sabía. Estoy dispuesta a disculparme. Si ella también lo hace, no por orgullo, sino porque no quería que la disculpa fuera unilateral, como si solo yo hubiera hecho daño, porque ambas contribuimos al conflicto. Esa misma noche, mi teléfono sonó en Y. Era ella. Contesté con el corazón acelerado. No sabía qué esperaran, pero su voz temblaba. Me di cuenta de que mi comentario sobre tu campus sonó como un insulto. No era mi intención. Estoy orgullosa de ti y de cómo has manejado tu carrera y tu maternidad. Sus palabras me golpearon fuerte, pero no de ira. Me golpearon con empatía,
con honestidad. Con esa extraña humildad que llega cuando una persona se da cuenta de que también lleva peso en la culpa. Yo tragué saliva antes de responder. Mi comentario sobre tu título estuvo fuera de lugar. No lo pensé. Sororiation. Eres una gran mamá. Lamento haberte hecho sentir mal. A las dos nos emocionamos. Hubo lágrimas sinceras. Hubo silencio. Pero esta vez, uno suave, no cargado. Y justo ahí cerramos la herida antes de que se infectara. Hoy, cuando pienso en lo ocurrido, no creo que haya un malo absoluto en esta historia. Hubo un comentario innecesario. Hubo una respuesta impulsiva. Hubo orgullo herido de ambos lados. Hubo susceptibilidad. Hubo emociones acumuladas. Pero también hubo crecimiento, comunicación, humildad y un genuino deseo de arreglar las cosas antes de que crecieran y se volvieran algo irreparable. A veces eso es lo que marca la diferencia entre una familia que se rompe y una que, con esfuerzo, aprende a seguir adelante.